Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al quinto encuentro de Colombia en un Bambuco, un proyecto regional que está liderando el Banco de la República desde 10 sedes en diferentes partes del país y que tiene como propósito principal ahondar, conocer y ante todo reconocer el valor del bambuco en nuestro país, en el territorio y ante todo como una expresión y una característica dancística y musical que fortalece nuestra identidad. Esta iniciativa, que es liderada por los centros culturales de Popayán, Cali, Buenaventura, Medellín, Neiva, Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Tunja y Manizales, ha iniciado ya desde finales del mes de agosto y estará proyectado hasta el mes de noviembre y tiene la dinámica de encontrar, de propiciar el encuentro entre dos investigadores de diferentes partes de las regiones o de nuestras ciudades para que podamos empezar a conversar, a dialogar y reflexionar sobre las diferentes características del bambuco dependiendo de la región donde nos encontremos. Pues le damos entonces la bienvenida a nuestros invitados, a Michael Berimbaum Quintero, profesor que nos acompaña desde la Universidad de Boston y que estará también dando muchísima información sobre el bambuco, representando a Buenaventura, y al profesor Orlando Mero Rey, que en este instante también nos acompaña para ahondar un poco sobre las características del bambuco desde la ciudad de Cúcuta. Bienvenidos a todas las personas que se conectan a través del Facebook Live del Banco de la República. Y bueno, pues también les hacemos una invitación para que este espacio que hemos abierto de conversación tenga una participación e interacción constante con todas las personas que se conectan a través del Facebook. Estas interacciones las estaremos compartiendo con los invitados de forma tal que podamos fortalecer y enriquecer este momento de reflexión. Le doy la bienvenida entonces a Nayibe, nuestra compañera desde la ciudad de Pasto, quien se encargará de moderar este espacio, y también le agradezco la compañía del compañero Neil, que está en este instante desde Cúcuta, y del compañero Germán, que nos acompaña desde el Banco República de Manizales. Bienvenidos a Colombia en un Bambuco. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Damos inicio a la conferencia Las raíces afroibéricas del bambuco desde una perspectiva global a cargo del maestro Michael Berimbaum Quintero. Recibió su PhD en etnomusicología de Nueva York University. Actualmente es encargado del Departamento de Musicología y Etnomusicología, profesor titular de música y afiliado de estudios afroamericanos y latinoamericanos en Boston University. Es autor de Ritmos y Derechos, una genealogía del significado musical en el Pacífico Negro colombiano sobre la música afro del Pacífico Sur colombiano. También investiga y dicta clases sobre las músicas de los latinos en Estados Unidos, el hip hop, la champeta y los paisajes sonoros de Buenaventura y la música religiosa afrocubana y nigeriana. Ha sido docente en Boston University, Boyd College, Johns Hopkins y la Universidad del Valle. Es profesor del Ministerio de Cultura de Colombia y la Asociación de Investigación Cultural del Chocó, Fundación Manos Visibles, el Proceso de Comunidades Negras, Afro Worldwide y la Radio Nacional Pública de Estados Unidos. Le damos, maestro, la bienvenida y continúe con la conferencia. Perfecto, gracias. Antes de todo, pues para agradecer al Banco de la República, a Julie, sobre todo por la invitación, el honor de representar a Buenaventura en esta conferencia, al equipo técnico del banco y al maestro Horacio que me acompaña hoy. Les cuento, yo no soy especialista en el bambuco precisamente, más sí de la música del Pacífico Sur. Entonces, lo que quiero dar hoy es en parte una perspectiva desde lo afro, como ruta afroibérica, como digo, del bambuco,
Y me parece que un enfoque afro es importante y útil para entender lo que es el bambuco. Um, Más también me interesa mucho la idea de pensar de forma global, es decir, de pensar en el bambuco como parte de una matriz de varias músicas que hacían parte de circuito de transmisión musical de todo el mundo ibérico, de toda la cuenca del Atlántico y por la red de navegación a lo largo de la costa pacífica, no solamente de Colombia, sino también de Sudamérica generalmente hablando. Entonces, realmente son tres puntos que quiero destacar en la presentación de hoy. Primero, quisiera hablar de los vínculos entre el bambuco andino y el bambuco en la costa del Pacífico y la música de marimba. Dos, quisiera ver el bambuco como parte de un movimiento global, como parte de una matriz musical. Y tres, quiero pensar en una forma de ver el bambuco y otros músicos colombianos, no solamente pensando siempre en orígenes, no pensando siempre en principios, no pensando solamente en lugares específicos, sobre todo de origen, sino de formas de intercambio e interactuación a lo largo del tiempo. La música es nómada. Los memes originales eran música, ¿no? Entonces, la música desde hace mucho tiempo ha sido importante precisamente por su capacidad de circulación. Eso se nota inclusive solamente con el bambuco y solamente dentro del territorio colombiano. En el bambuco sabemos que tenemos varios formatos, el muy conocido trío, por ejemplo, ya de forma, digamos, de la industria musical y también de sectores de clase media, clase alta en la zona andina, las estudiantinas. También existen formatos campesinos, por ejemplo, en los sanjuaneros de Neiva y Tolima. Aquí tenemos unos instrumentos como la puerca, un tambor de fricción que no aparece en las estudiantinas o en los tríos, ¿cierto? También el bambuco hace parte del repertorio de varios grupos étnicos, sobre todo en el suroccidente del país. Aquí una chirimía indígena. También el bambuco aparece en el repertorio para el conjunto de marimba en el Pacífico surcolombiano. Eso es prácticamente desde Buenaventura hacia el sur hasta llegar a Esmeraldas, Ecuador, donde también existe la música marimba y donde también le llaman bambuco. Y obviamente ha tenido su lugar en unos formatos ya de alta sociedad y en este caso, como vemos aquí, en la capital del país. Bueno, si vemos a esa dispersión a lo largo del territorio nacional, podemos ver el repaso que hizo el profesor Carlos Miñana de las primeras apariencias, digamos, en las crónicas de menciones del bambuco. Y aquí está la lista que hizo con un mapa. Se puede ver posiblemente que hay como una salida, digamos, gradual desde el Cauca hacia la zona andina. Pero eso también es un poco complicado porque hay muchos relatos que de pronto no mencionan eso, o es muy posible que existen en una parte donde no llegó nadie para estar escribiendo sobre eso. Entonces es un poco complicado tener seguridad con tan pocas fuentes y tan pocas fuentes confiables sobre todo. Más sin embargo, se ha sacado ya la teoría con base a eso de que lo que llamamos el bambuco salió de la zona del Gran Cauca, hacia como ya dije, a los Andes, ¿cierto? Uy,
Perdón. Listo. La teoría o la idea de unas raíces afro para el bambuco ya tiene mucha historia. Como ya desde 1819 se asocia con el Cauca, y el Cauca fue en su época un centro esclavista. Popayán era la sede de la provincia del Gran Cauca, que incluía todo el Pacífico, además de gran parte del sur del país y del suroccidente del país. El autor Jorge Isaacs en La María fue muy famoso por darle un origen en África en el siglo XIX al bambuco. Eso fue influyente, un poco controvertido por muchas personas, más sin embargo es una teoría que ya tiene mucho tiempo, ¿cierto? 100 años después, las primeras investigaciones de la música de marimba empezaron a ver de pronto algunas similitudes. Vamos a ver cuáles son las similitudes que tienen la música del Pacífico, la música de marimba y el bambuco que conocemos en sus versiones, sus varias versiones andinas, sobre todo para cuerdas y para las chirimías, ¿cierto? Las chirimías caucanas y otras versiones campesinas. Primero podemos empezar con el uso de un mismo nombre para el género, se llama bambuco. Obviamente, o de pronto no tan obviamente. Maestro Michael, disculpe, ¿sí? Estamos viendo solo un cuadro negro. Está bien. Sí, es a propósito. Sí. Gracias. ¿O me quieren ver a mí? Lo voy a dejar ahí porque no quiero distraer del mensaje, pero gracias. El término bambuco se utiliza todavía hoy en día en el Pacífico. En Buenaventura, por ejemplo, un bambuco o un bambucazo es un golpe, ¿ya? Que podría referirse al pulso, ¿cierto? De un pulso musical. O decir a una persona en Tumaco rebambuqueada o bambuqueada, quiere decir una persona como que maltratada o descasada por la vida. Entonces está el nombre del bambuco, que es interesante en ese sentido. También hay un relato muy influyente que viene del año 1875 del Bordo Cauca. Este dibujo es muy famoso. El bambuco bozal o el bambuco viejo. Perdón, el borde nariño. Y aquí tenemos por un viajero francés una crónica hablando del bambuco en ese pueblo. Dice específicamente que se trata de una pura celebración negra. Hecho importante. Hay que ver también el sitio, el Bordo Nariño. Esto es una zona que queda digamos, en el pie de monte de la cordillera de los Andes, donde nace el río Patía, que va hacia el Pacífico. De hecho, es el río más largo que tiene el Pacífico colombiano, desemboca un poco al norte de Tumaco. Y es una zona, el Bordo, en el Valle del Patía, donde había en los tiempos de la esclavización un palenque muy reconocido o muy notorio que se llamaba El Castigo, que recibía esclavizados fugados desde el Chocó, desde la zona de Quito y de todo el Pacífico, obviamente. Entonces, es una zona también estratégica porque une precisamente por el río Patía lo que es el Valle Interandino y el Pacífico. Aquí es donde los Andes y el Pacífico, uno de los sitios donde colindan, ¿no?
Otro elemento importante es que si vemos los instrumentos y en el relato se da como una descripción del papel de cada uno de los instrumentos, se nota que el tiple, las guitarras, el tambor, el cuno, este instrumento aquí, y o los maracos parecen tener similitudes con los papeles de los varios instrumentos del conjunto de marimba. Notamos, por ejemplo, que hay dos marimberos, uno que toca el tiple o la requinta de la marimba, que hace el papel del tiple de cuerdas, o como dice el Monsieur André, el papel de primer violín. El bordón de la marimba, que toca como un ostinato, un patrón repetitivo, está representado en las guitarras del formato del bambuco patiano que vemos ahí, haciendo parte de segundo violín y violonchelo. Tenemos el bombo, que es el mismo tambor. Tenemos el cununo, que es el mismo cuno, aunque se toca con las manos. Y tenemos los guasás o maracas. En Tumaco y en Nariño se toca, no sé, tradicionalmente se toca guasás o anteriormente se tocaba precisamente la maraca. Bueno, si empezamos a ver la organización rítmica de los varios formatos, vamos a ver que hay muchas similitudes. Aquí el australiano John Barney nos muestra similitudes entre el formato de cuerdas y el formato de chirimía, de flautas, versión que tocan los indígenas en el Cauca. Y una transcripción de los instrumentos del Pacífico Sur, del conjunto de marimbas, nos muestra algo muy parecido. Eso no es precisamente, otra vez les dejo en negro, eso no es precisamente una prueba de un origen afro para la música del bambuco, pero seguramente sería muy difícil imaginar que el ejemplo del bambuco en el bordo no sea algo así como un puente entre el bambuco andino y el bambuco del Pacífico. Pero pasando de la parte afro del bambuco y llegando a empezar la discusión de lo global del bambuco, hay que ver que las similitudes que existen en la organización rítmica de estos varios formatos para el bambuco en Colombia tiene ciertas, digamos, similitudes con otras músicas. Obviamente hay géneros que tienen que ver o que están, digamos, dentro de la matriz del bambuco. Pensemos, por ejemplo, en el bunde tolimense, el sanjuanero. Un poquito más allá, hay un golpe bastante parecido en el joropo de los llanos colombianos. Pero tanto el australiano John Barney, ya citado, y el etnomusicólogo muy reconocido estadounidense Gerard Beag, muestran que hay también similitudes con un complejo de géneros musicales que vienen de la parte de la costa del Pacífico de Sudamérica, lo que se puede llamar una matriz o un complejo sambacueca, que son varios subgéneros en los países de Bolivia, Perú y Chile, que salieron más o menos a mediados de siglo XIX. Todos tienen esa sesquialtera de una forma muy parecida. Todos comparten el baile con el pañuelo y el coqueteo de la mujer por parte del hombre, y todos también tienen una carga muy, muy nacionalista, tanto así que después de la guerra entre Chile y Perú,
los peruanos adoptaron la cueca como música nacional, pero le tenían que cambiar el nombre y entonces le pusieron marinera para darle tributo a los marines, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La Armada, las fuerzas navales del Perú que había ayudado a ganar la guerra. Me parece muy importante que no hemos visto al menos a estos géneros musicales, sea solamente los del complejo Samba Cueca. Siempre lo hemos visto desde una perspectiva nacionalista que no nos ha dejado hacer comparaciones entre ellos. Me parece un poco complicado. Y es más, si seguimos viendo otros ejemplos de esta célula de la musical, la sesquialtera, esto es que tiene, digamos, la posibilidad de sentir un pulso ternario, una división en 3, o un pulso binario, una división en 2. Vemos que es algo compartido por varios géneros folclóricos y tradicionales del mundo iberoamericano, y además que en la música antigua y la música barroca también se ve esa sesquialtera. Sale la pregunta, entonces, por ejemplo, vemos aquí en los cumbés de Santiago de Murcia, un compositor español que nunca salió de la península ibérica y que tenía precisamente una sesquialtera en la forma como se toca esta guitarra, la guitarra barroca, y utilizando por una de las primeras veces en la historia un rasgueado, es decir, en vez de tocar solamente una o dos cuerdas, se utiliza un rasgueado, inclusive se toca en el cuerpo de la guitarra. Eso es aparentemente parte de un legado africano que existía en la misma España y en la misma península ibérica desde finales del siglo XV. ¿Ya? Entonces vemos que muchas de esas formas, zarabanda, chacona, folía, pasacalle, etcétera, tienen esa influencia que también viene del teatro español de esa época, en que se representaba personajes negros y hasta africanos bozales en el teatro. Perdón que está traducido al inglés, pero dice en el Caracumbé: yo soy el Caracumbé de Angola, ciudadano de Guinea, casado con Amorosa, que escogí para ser mi mujer, ¿cierto? Y eso es como en una jerga entre portugués y español, que era una lengua franca en África en ese tiempo. Quedamos con una impresión importante, yo diría, interesante, que es que, perdón, voy a parar la muestra ahí. ¿Me están viendo? ¿Me están viendo a mí? Sí, lo vemos, maestro. Perfecto. Lo que eso nos ayuda a entender es que estamos frente a una forma de hacer música que es africana, que utiliza esa sesquialtera, esa forma de alternar entre una división binaria y ternaria, que está por todo el mundo ibérico y desde muy temprano. El etnomusicólogo austriaco Gerhard Kubik escribe que la llamada red mundial, así como el Internet de información, de intercambio de información, hizo posible que ya a mediados del siglo XVIII una nueva moda musical que salía en Luanda, en Angola, en África, estaría en Río de Janeiro o Lisboa
6 semanas después. Entonces hay una constante, digamos, un constante movimiento de los músicos, ¿ya? Y de esos memes ancestrales, se le puede llamar, que son las células rítmicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un currulao? No es que el currulao, por ejemplo, sea español. No, lo que tenemos es ciertas células rítmicas que permitían, que hacían parte de la música, digamos, de las clases populares del mundo ibérico, más que se prestaba para formas musicales, inclusive del bossa más recientemente llegado. Vemos en la historia del bambuco, como en muchos otros ritmos musicales del mundo del circuito atlántico y pacífico, tenemos unos patrones de interactuación y de los músicos meterse con lo que traía en un formato abierto que permitía muchas posibilidades y muchas variantes. No tenemos las fuentes para ver cómo funcionaba eso, pero no más una comparación entre los elementos en común y sobre todo lo que se llama la matriz Sarabanda, que es esa sesquialtera, se ve muy claramente esas similitudes que no se prestan para imaginar los procesos culturales y musicales que les estoy explicando ahora. A manera de palabra final, valdría la pena pensar que estar siempre buscando orígenes, de estar buscando raíces, nos ha cegado al momento de buscar rutas, de buscar intercambios, de buscar, ¿cómo le diré? De buscar, sí, las variaciones entre los varios sectores sociales y grupos culturales del mundo globalizado, se le puede llamar así, del Círculo Atlántico y de la costa del Pacífico de Sudamérica, ya a principios del siglo XIX, cuando surgen las primeras menciones del bambuco, eso ya es un fenómeno viejo. Entonces, más que una propuesta de orígenes, les dejo con esa serie de preguntas. Muchas gracias y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Espero mucho la conversación con ustedes que están sintonizados y con el maestro Horacio. Maestro Michael, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención muy completa, la conferencia relacionada con lo afro en el bambuco. Tenemos unos saludos especiales a través del Facebook Live. Conectados está Isabel Cortés desde San Juan de Pasto, Dayana Rosas desde la ciudad Sorpresa. Tenemos una pregunta de Hugo Urrego. Pregunta para Michael. ¿Por qué la célula sesquieltera, tan propia de lo afro, se quedó en ciertos ritmos de América Latina y no dejó de ser una moda? Sí, claro, es porque no es solamente una célula rítmica, es una receta. Es una receta que se presta o un ingrediente que se presta para muchas recetas. La sesquialtera es el arroz, digamos, ya es una base en que se le puede colocar cualquier tipo de carne o cualquier salsa. Digámoslo así. Maestro, otra pregunta. ¿Qué relación rítmica y de cadencia encuentra usted entre el bambuco andino y el currulao del Pacífico? Eso es muy aparente, muy obvio. Viendo los dos, hay una polirritmia de 3/2. Eso es muy claro. Está en la guitarra del bambuco de cuerdas
está la tambora del bambuco de Chirimía caucana, andina, indígena, y está también en el bombo de la música del Pacífico Sur. Pensémoslo así, si se puede escuchar al bambuco y encontrar un pulso 3 veces en cada repetición y también 2 veces en cada repetición, eso ya es la sesquialtera. Esa forma de buscar el pulso, inclusive con los pies del bailarín o de los bailarines, se encuentra en todas las formas del bambuco, incluyendo el bambuco del Pacífico. A mí no me gusta currulao como término precisamente porque los mayores en los territorios afros hablan de bambuco, y ni de bambuco viejo, bambuco pelado, por decirlo así, porque es la forma para ellos de referirse a su música, y es bambuco. Muchas gracias, maestro. Hugo Rego, si entiendo bien a Berenbaum, hay que decolonizar la matriz zarabanda entonces. Si lo sesquialtero es afro, ¿no es entonces lo afro lo que marca el carácter global de la red musical durante la colonia? No lo dije yo, pero ha dicho ahí usted. Pensemos, por ejemplo, que quién era de las más reconocidas compositores de zarabandas. Ahí está Bach, ahí está todos los que estaban en Alemania haciendo sus chaconas y sus zarabandas. La música afro revolucionó la música del mundo, seguramente la música europea, y vemos en este repertorio de las músicas afroibéricas o las músicas de la cuenca del Atlántico, empezando ya siglo XV, XVI, seguramente en siglo XVIII, y vemos también en la música europea que se estaba volteando la página, ¿ya? Esa influencia marcó todo el mundo. Pero hay que decir también, los músicos afros se dejaron marcar también por la música europea, ¿ya? Tenemos que pensar, les digo otra vez, no en forma de orígenes, sino en forma de interactuaciones, y eso aplica a todo el mundo. Obviamente en un contexto de dominio racial, de supremacía blanca, de colonización, etcétera, etcétera. Pregunta, maestro, desde las prácticas musicales, el uso de los pulsos binarios o terciarios, ¿cómo se relacionan con la del dominio en las técnicas del instrumento? Sí, claro, porque cada uno de los patrones de los varios instrumentos tiene, digamos, un patrón que se puede pensar de forma binaria o que se puede pensar o escuchar de forma ternaria. Donde entra la destreza del músico es en los repiques y los adornos que pueden seguir, por ejemplo, un pulso ternario, pero cambiar en cierto momento, o de implicar, de hacer como la sugerencia de un pulso a otro músico y el otro músico lo responde con el otro. Eso al menos en la música del Pacífico Sur, la música marimba, que conozco mucho mejor que la música de cuerdas de lo andino, ¿cierto? Eso es fundamental. Los adornos que siempre van jugando entre la división binaria y ternaria, pero que los patrones posibilitan ese juego, y eso está en todos esos géneros. Maestro Michael, muchas gracias por su intervención y damos paso a Neil Barrietos, quien nos hablará sobre el maestro Homero Rey Mariño, que está de invitado también el día de hoy en nuestra conferencia Colombia en un Bambuco. Gracias, Nayibe. Y a usted, maestro Michael Berenbaum, muchas gracias por su conferencia, e igualmente a todas las personas que siguen conectadas a través del Facebook Live de nuestro Banrec Cultural con sus diversos comentarios. En nuestra siguiente intervención tengo el gusto de presentarles al maestro Orlando Homero Rey Mariño, quien tiene a cargo hoy la conferencia El Bambuco, el norte de Santander. El maestro Orlando
Músico pamplonés por tradición musical, inició sus primeros estudios musicales con su padre, reconocido director de la banda del municipio. Se desplaza posteriormente el maestro Orlando Mero a la ciudad de Bogotá a continuar sus estudios, en donde termina la carrera de licenciatura en música en la Universidad Pedagógica Nacional y simultáneamente realiza estudios de trombón de varas en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Como egresado se dedica a trabajar en el campo de la educación y de la interpretación de músicas populares como la salsa, la música latinoamericana, la música llanera y el bolero, entre otros. Dentro del campo de la composición ha creado música para teatro y cine. En el género popular se ha destacado como compositor de música infantil, salsa, bolero, jazz, siendo en esta última modalidad galardonado con una mención especial en el año 2002 por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de la ciudad de Bogotá por la obra Impromptus para quinteto de jazz. Desde hace 15 años se radica de nuevo en su tierra natal y empieza a explorar por los caminos la música andina colombiana, en donde en el año 2007 es premiado como el mejor tiplista en el Festival de Tríos de Pamplonita, donde participa con el trío Hierbabuena, conformado por flauta, violonchelo y tiple. Crea más adelante el dueto vocal femenino A Raticos, con el que recorre los principales escenarios de música andina del país. En los últimos años se dedica a promover nuevas figuras del canto solista y bajo esta modalidad en el año 2017 es ganador como mejor compositor en el concurso José Alejandro Morales de composición con la obra en ritmo de vals Declaración. En el año 2019 obtiene el título de especialista en educación artística de la Universidad de Pamplona, en donde a la vez se desempeña como docente ocasional de tiempo completo desde el año 2009. Maestro Orlando Mero, bienvenido nuevamente y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Neil. Muchísimas gracias a la doctora Olga Lucía Serrano, a Neil por el contacto. Un saludo a todos los presentes, los músicos, pedagogos, melómanos, historiadores, colegas y amigos y de la música en general. Como decía Neil, 15 años, pero para mí esos son 15 años donde empiezo a vincularme con la música andina colombiana. Es cuando llego yo aquí a la ciudad de Pamplona, de donde estoy emitiendo acá muy complacido. Son 15 años, dijéramos que dentro de este transcurso es cuando empiezo a vincularme con las músicas andinas. Desde antes, pues, como bien lo decía Neil, estaba más vinculado con la salsa, con el bolero. Y cuando vengo a estas tierras veo que es bien importante y es una de las cosas buenas que podemos, digamos, concluir de este estudio, es que no hay nada más significativo en estas tierras que hacer la música andina colombiana. ¿Sí? Que afortunadamente todavía permanece y se sigue divulgando en toda la región norte santandereana. Es un movimiento bastante grande que pues tenemos que vincularlo con las músicas campesinas, tenemos que vincularlo con eso de la carranga y las músicas, digamos, campesinas, que es el término más dado en la República de Venezuela, la cual hemos compartido y compartimos absolutamente muchas cosas. El objeto de la charla, pues es a partir del estudio de los diferentes compositores, es que me baso yo para saber cuál es ese camino que llevamos empedrado desde, como digo yo, desde hace 120 y 30 años, 135, 140 años menos de las músicas andinas en nuestro territorio norte santanderiano, ¿no?
El título, por eso, de José Elías Mauricio Soto y las brisas del Pamplonita, a Jesús Alberto Rey y Vuela más que el viento, un recorrido por el bambuco norte santanderiano. No son los únicos, no son los únicos. Estos, como diríamos, y utilizando un término ahora de la pandemia, son unos picos bien importantes dentro de ese recorrido que hace, digamos, el bambuco en norte de Santander. Entonces, por eso que son importantes. Y entonces es importante saber que a través de las brisas del Pamplonita empezamos a tener, dijéramos que una identidad con lo que es el bambuco y nos identificamos con él plenamente, como en otras regiones, con la música llanera, con otro tipo de ritmos, con el porro. Y entonces asociamos estos ritmos muchas veces con el cuento de una identidad, de unos valores, digamos, propios regionales, y le asignamos categorías casi de himno a la región, ¿no? Entonces se puede decir que este es el himno del norte de Santander, las brisas del Pamplonita, y llegando hasta Jesús Alberto Rey, que ya tiene un proceso más evolutivo, más contemporáneo, utiliza unas armonías totalmente diferentes, trata de romper los esquemas rítmicos y utiliza otros elementos, digamos, rítmicos, melódicos y armónicos que él va recibiendo y que va recogiendo de todo ese camino que van dejando todos estos compositores anteriores y que han formado la historia del bambuco en Santander. Ese es más o menos el sustento de la propuesta, entonces hacer un recorrido lo más rápido posible por todos estos compositores. Primero de todo, necesito analizar y que entiendan, porque a veces uno dice Pamplona, Cúcuta, y la gente no sabe dónde queda Pamplona, ni Cúcuta, ni Toledo, piensan en España, Bochale, no, absolutamente estamos como aislados. ¿Sí? Entonces somos un territorio de frontera como tal. Hay unos fenómenos específicos que para la conferencia voy a utilizar para aclarar un poquito este fenómeno. Es bien importante, ¿no? Un artículo de Arturo Ramfla González del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, con respecto a la frontera política y el espacio fronterizo. Dice que la frontera no es solamente un instrumento de demarcación territorial como lo sugiere su definición formal, no es una entidad neutra ni un instrumento absoluto de cada estado, discretas y frágiles a las que las relegan las cartas geográficas. Lo relevante es que la frontera es un fenómeno social. Como tal, da lugar a la presencia de conflictos, discordancias y transformaciones que la ubican en una dinámica. Esto la lleva a engendrar costos, deseconomías y desfuncionalizaciones cuyos efectos inciden directamente sobre las poblaciones fronterizas e indirectamente sobre los complejos nacionales. En esa medida, pues hago esta citación porque saber que somos resultado de eso. Nosotros somos unos pueblos que estamos al lado, estamos en la frontera, ¿no? Entonces dependemos de esas interacciones permanentemente, ¿no? Eso la frontera es un corredor de intercambio de experiencias culturales que para nuestro caso se han dado desde sus comienzos, ¿sí? Entonces, se crean cosas como pensar que, como habla el maestro José Rosso Contreras en su trabajo, en su autobiografía, diciendo que en Bochalema se crean colegios para los venezolanos, ¿no? Ese era un concepto que se tenía anteriormente. Los venezolanos consideraban que la educación en Colombia, y más de pronto si se daba en los climas fríos, era mucho más dinámica y era mucho más efectiva que la que se daba en su tierra, ¿no?
Eso eran unos conceptos, entonces venía mucha gente a estudiar a Pamplona, a Bochalema, Cúcuta, Chinácota, y empezaba a crear esa interacción permanente. Dentro del campo de la música podemos ver muchísimos ejemplos de todos, absolutamente todos. Entre más atrás nos vayamos con la historia, hacia comienzos del siglo XX, más tenemos esas relaciones. Los músicos permanentemente estaban con las bandas municipales, animando fiestas en el lado de Venezuela. Había mucho esa parte de ese intercambio musical y cultural. Siempre hemos sido resultado de ese. Tenemos, y siempre nos hemos apoyado. Venezuela tiene el Sistema Nacional de Coros, de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, creado en el año de 1975, pero podemos hablar que ahí, por ejemplo, uno de los maestros que estuvo vinculado a ese proceso y que desarrolló tareas bien importantes fue el maestro Rito Mantilla, santanderiano, que ayudó en ese proceso y en esa formación de esas orquestas, ¿no? En este momento el maestro Blas Emilio Tortuga, creo que todavía está en Venezuela, entonces desarrolla procesos formativos, educativos, y así permanentemente hemos estado vinculados tanto de allá para acá. Sí, vemos el caso de Venezuela y de las influencias del joropo, por ejemplo, con Reinaldo Armas, con el maestro Simón Díaz, Juan Vicente Torrealba, y su concierto en la llanura, ¿sí? La influencia que viene en feedback después de que Lucho Bermúdez y Pacho Galán en Colombia arman las orquestas y se devuelven con una influencia grande a través de que no ha dejado de sonar todavía en este momento, que son labillos y los melódicos, ¿sí? Efectos que se dieron y permearon absolutamente muchas de las zonas de la región. El caso de la orquesta famosa de Manuel Alvarado, que también se mantuvo durante años y años alegrando y haciendo bailar con porros, cumbias, a todo el pueblo, no solamente norte santanderiano, sino que ya era conocida a lo largo y ancho del país. Entonces, esa interrelación, ese intercambio siempre nos ha estado permeando de este lado como de allí, ¿no? En Venezuela se interpreta y se hicieron bambucos. Obviamente tienen, hay unas formas que no son específicas exactas, ¿no? Tiene una influencia muy grande el bambuco escrito a 6/8, con una influencia que es como del merengue venezolano o la guasa venezolana que se da en Caracas, se crea en Caracas, que es más o menos escrita en 5/8. Ese taca, ta, taca, taca, ta, ta, se le da el mismo sentido a ciertos bambucos, ¿no? Taca, ta, taca, taca, ta, 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 taca, ta, ta, ta. Esa forma rítmica que acompaña esos bambucos se dan mucho, y es la que de pronto recoge el guitarrista Antonio Lauro para hacer unos bambucos que él llama, una serie de bambucos que son los bambucos tachirenses, ¿no? Para guitarra, que son bien, bien interesantes. Hay otros bambucos que están dados como en forma de danza, más a un 2/4, que es más una danza tan, 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 muy cadenciosos. Y hay otros bambucos, una tercera forma, el bambuco que sí tiene esa síncopa característica del bambuco colombiano, que deja esa corchea antes de pa, para, pa, ta, 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 pa, pa, ¿sí? Esa corchea de entrada. Hay como esas tres características, tocaría entrar a estudiar más detenidamente esos tres bambucos, pero que seguramente ya muy poco se hacen en Venezuela, pero es el resultado del cambio cultural, ¿sí?, que existe, ¿sí? Obviamente,
somos afectados por eso, ¿no? Por eso dice, por eso digo yo que somos, ellos tienen el vals, por ejemplo. Bueno, antes de eso, bueno, hasta ahí claro, los afectamos con esa parte del bambuco en Venezuela. Para este lado, ellos tienen el vals, que es una cuestión para ellos muy significativa, un vals escrito a 3/4, que no es el vals que nosotros utilizamos, utilizamos tanto melódicamente como desde el concepto de la creación de textos. Nuestro vals es un vals mucho más arrabalero, si se quiere decir, ¿sí? Allá el vals y los textos son mucho más tranquilos. Entonces, ese vals en la zona de frontera y el norte de Santander ha tenido una influencia grandísima, y me atrevo a decir que por eso casi el 80%, 90% de la primera generación de músicos, más o menos hasta el 65, considero yo, porque ahí hay un cambio que surge tal vez a partir de la aparición de la televisión y de haber dejado ya un poco al lado la radio, que era el medio de comunicación por el cual nosotros nos comunicábamos, teníamos ese contacto con la nación hermana Venezuela, y seguramente de allá un poquito de aquí hacia allá. Nos permite adoptar ese vals, ¿sí? Que para nosotros es absolutamente el mismo pasillo. Es el mismo pasillo, ¿no? Es el acompañamiento, no, como digo, no es el vals que va marcado como el nuestro, sino es un vals que va más apasillado. Ese vals apasillado se metió en los corazones de absolutamente todos los norte santanderianos. Y pienso yo, y tengo algunas teorías para sostenerlo, porque muchos compositores norte santanderianos inician, o la gran mayoría de cosas, o sus éxitos dentro de las composiciones de música andina son pasillos. Perdón. Entonces ellos tienen, por ejemplo, los textos. Voy a citar aquí uno, por ejemplo, Sombra en los Médanos, del maestro Rafael Sánchez López. Bajo el claror de la luz, sobre las tibias arenas, entre cardones y tunas, un chuchube modula un cantar. De otros distantes paisajes surge un concierto de besos. Es el mar que con su oleaje viene a la playa a besar. Esos textos nos marcaron, esa poesía nos marcó, y nos marcaron más esas melodías, ¿no? Otro ejemplo, Como llora una estrella, del maestro Antonio Carrillo, barquisimetano, ciudad musical de Venezuela, ¿sí? Dice, recuerdos de un ayer que fue pasión, el suave titilar que ayer yo vi. En tu dulce mirar, amor sentí, tu cara angelical, rosa de abril. Cómo quisiera yo amar y ser la mística oración que hay en ti, pero al no sentir tu raro amor de ayer, mi estrella solitaria llorará de amor. Entonces estos textos románticos se pegaron mucho en la época, y esta canción, que es otra de las características de esa época y que perduró no solamente dentro de la música andina, que era el colocarle letras a los músicos, ¿sí? Había un éxito musical, instrumental, y la gente, como para arraigarlo más, o para pegarlo más, dijera, o para hacerlo sentir más en la gente, se les adicionaba, después de compuesta esa música, se les adicionaba el texto, cosa que para mi concepto es una cosa bastante riesgosa, que a veces funciona, pero la mayoría de las veces no, porque romperíamos con el principio griego de que primero
sería la palabra, y después vendría la música, sería más el proceso lógico frente a eso, ¿no? Entonces, dice, esto nos marcó, ¿no? Existe una separación. Por estos motivos comerciales es la separación del Gran Santander hacia el año de 1910, ¿sí? En el gobierno de Benjamín Herrera, que también marca y nos divide y realmente aísla el norte de Santander del Sur. ¿Por qué? Por comercio, ¿no? Por la parte comercial. El norte de Santander tenía los comienzos, los inicios de los cultivos del café, tenía toda la parte comercial, intercambio comercial, telas que venían y mucho más fácil por la parte de Venezuela, y ese comercio se ha mantenido siempre, ¿no? Santander, Bucaramanga buscaba más el contacto con la costa porque ellos definitivamente tenían más o querían más el control del tabaco, y así en esas pullas, en esas pugnas, en esos juegos políticos se divide el Santander del Norte del Santander del Sur, ¿sí? Eso aparentemente no crea diferencias, pero en el fondo sí, ¿sí? Como digo yo, ellos quedaron los pingos y nosotros quedamos los toches, ¿sí? Recuerdo con el maestro Ciro Alfonso Leal Mogollón, que creo que debe estar vinculado, un saludo, para resumir estas dos culturas, porque toca con un conjunto de piano, con trabajo y tiple. Entonces, él como representante de Norte de Santander y otros colegas músicos de San Gil, entonces colocaron el grupo como los tochingos, ¿no? Como para no ser, ¿no? Pero ahí resumiría esas dos diferencias. Hay cosas que nos unen, hay cosas que de alguna manera nos separan. Ellos, los santandereanos, quedaron con el torbellino y la guabina, metido absolutamente ahí, ¿sí? Y ahí casi que se rompió. De aquí, de Berlín para acá no pasa esa guabina, ni ese torbellino. Es complicado, hasta ahí como que se mece eso, pero de aquí para acá nos quedamos, digamos que sin ese torbellino y esa guabina. El movimiento musical en Santander, gracias a eso, pues es mucho más fuerte que el norte de Santander, ¿no? El norte de Santander se ha ido perdiendo. Muchos músicos tuvieron que emigrar, y es otra de las cosas que me demuestra este estudio, que muchas de las personas tuvieron que salir de norte de Santander y hacer su vida en otros departamentos y en otros sitios, porque aquí definitivamente era complicado, ¿sí? Entonces existe esa separación de esos dos Santanderes que nos muestran una diferencia grande en el campo musical y obviamente en el campo económico y social de manera, ¿sí? Ahora sí, entro en el tema de la conferencia, y entonces, ¿quién fue el maestro Elías Mauricio Soto? Fue un cocuteño insigne, supuestamente nace y vive a orillas del río Pamplonita, ¿sí? Crea las brisas del Pamplonita, un ritmo con un bambuco, con una fuerza, con unas cosas que de pronto para la época eran muy definidas, pero eran bastante riesgosas, ¿no? De modulaciones, de mayor a menor, pero en última fue un trabajo, un bambuco muy alegre, ¿sí? Fue un bambuco muy alegre que se pegó en la gente, ¿no? Entonces, ese 10 de junio, dicen las crónicas de 1894, fue cuando en vez primera suena el insigne tema Las brisas del Pamplonita, tocado en la banda departamental en el Parque Santander, ¿sí? Bajo la dirección del mismo compositor. Esto fue, dicen las crónicas, que una euforia total, que la gente se aglomeró, querían que se tocara una vez más, y en eso
en eso, en eso insisto, vienen las personas que dicen que pongan letra porque así lo podemos cantar y así lo podemos hacer más propio, ¿no? Digamos que el bambuco llega y adquiere un punto fundamental las brisas del Pamplonita porque es muy definido, ¿no? Muy definido en su composición, es claro, es muy alegre, es absolutamente una cosa que impregna en el momento en que se oiga. Porque inclusive antes, tengo un referente, el maestro Fausto Pérez Mogollón, que crea un bambuco que se llama Que lo sirvan, bambuco que lo sirvan, que es un bambuco, pero que tiene todavía unas influencias con cortes como de polka, todavía no es definido el bambuco, como que todavía ellos juegan y se mantienen en esa tradición de hacer polkas, de hacer romanzas, y entonces en esa parte como que no se definen, ¿no? Entonces el bambuco se hacía antes, obviamente, del maestro, del maestro Soto, pero él como que le da un empuje y una alegría a través de esta composición que todos quieren crear. La gran mayoría de los compositores nortesantandereanos compusieron pasillos y no bambucos, o por lo menos prefirieron más este ritmo que el bambuco. Entonces ya les expliqué la influencia del vals y el pasillo, dijéramos que se metió en los corazones de nosotros los nortesantanderianos, y entonces por esa razón fuimos más pasilleros que bambuqueros. Ahora tocaría hacer el balance de quién compuso y si, pero a grandes rasgos y haciendo un balance con lo que se ven con los maestros, sí, sí hay una tendencia más a hacer pasillos que bambucos, ¿no? Y no quiero dejar pasar esto con uno de los grandes maestros, y muchos maestros, y los voy a meter acá, porque son absolutamente fascinantes, ¿no? O fueron fascinantes y dejaron un camino, y yo los llamo los próceres de nuestra música andina colombiana. Y voy a hablar de algunos. Vamos con el tiempo, yo voy corriendo. El maestro José Rosso Contreras, ¿sí? Maestro de Bochalema, nació en 1894, murió en el año 2000, ¿sí? Viaja a Francia, en Francia no tiene nada dispuesto, ya es un personaje de cierta edad, le toca pagar sus estudios, se va a Italia, estudia en Italia con profesores particulares, estudia 3, 4 años porque su afán era regresar al país para poder sostener siempre a su madre, ¿no? Que quedó aquí sola y casi huérfana porque quedó sola. Pues tenía 2 hermanos, pero siempre pasaban necesidades. Pero no contento con eso y graduarse y decirle, señor, usted ya tiene un título, usted ya sabe, vaya para Colombia, se va para Alemania a estudiar. Otros 3 años a estudiar. Y hace algo que es maravilloso, se llama la Suite Tierra Colombiana, y en esa Suite Tierra Colombiana que uno esperaría que mete un poco, mete una obertura, mete un vals que es de corte vienés, y que para esa época los vieneses eran bien recalcitrantes con el cuento de su vals y su paradita y su frenadita que tenía ahí sí diríamos que tenía su swing, y él se mete a hacerles un vals y a presentárselo allá de frente y a ser aplaudido. Es maravilloso, hermano. Eso es de héroes, de una capacidad inmensa, ¿no? De una capacidad inmensa para componer. Y termina con un intermezzo. Él vuelve a Colombia en medio de las necesidades, viene de todas las cosas, y se dedica a la dirección de bandas, básicamente, y hasta obtener el cargo de director en la Banda Sinfónica Nacional de Colombia. Siempre lo que se dedica fundamentalmente es hacer arreglos desde el himno nacional
de Colombia, ¿sí? El cual igual le mete una cierta velocidad, porque él venía de Italia y sabía que ese término de marcial era algo que tenía que tener mucha fuerza, y aquí el himno nacional se cantaba como lento, lentico. Él dijo, no, eso no se puede cantar así, eso hay que cantarlo. Tuvo hasta problemas porque lo sabotearon y no quisieron aceptarle la versión de su himno nacional, pero al fin fue aceptada por decreto presidencial y esa es la versión que todavía hoy cantamos. Él se dedicó mucho a esa parte de los torbellinos, recogió toda la música para arreglar para bandas, fue absolutamente importante, fue amigo de otro gran compositor, María Valencia, pianista caleño, fueron íntimos. Eso dice qué personas eran, digamos, no desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista musical, ¿no? Que eran unos personajes que habían recorrido Europa y que conocían cómo era ese cuento. El maestro José Rocho Contreras por eso lo meto aquí y busqué, hace solo un esquerzo sobre un tema de bambuco. No lo conozco, pero me voy a la tarea de investigar ese esquerzo sobre un tema de bambuco. Fue lo único que hizo de bambuco, pues, como cosa personal. Entonces, sí tiene de pronto uno que otro pasillo. En ese momento no tengo la información, pero por lo menos Bambuco no hizo, ¿no? Por lo menos Bambuco no hizo. Hay otro caso de otros personajes que fue el maestro Víctor Vargas. No se sabe, los escritores que hablan que es de Pamplona, otros dicen que es de Cúcuta, otros dicen que es de Arboledas, otros dicen que es de Convención. Sí, no se sabe, es un mito. Yo lo conocí a través de una obra que fue un pasillo, precisamente. Por eso lo traigo aquí a colación, porque digo, los pasillos primaban en el tema de la composición, ¿no? Pasillo que se llama Bella Arboledas. Bella Arboledas es un pasillo absolutamente bello, con recursos armónicos, melódicos, interesantes, pero usted no encuentra del maestro Víctor Vargas absolutamente ningún otro, ¿sí? El maestro Víctor Vargas, de esa parte, de pronto, de composición de esa parte, tuvieron la tendencia a irse más hacia la costa, ¿sí? Por esa parte norte de Tibú, de Convención, ellos buscaban esa salida más hacia la costa y tuvieron más contacto, digamos, hoy en día con el vallenato, en esa época, con el porro y las músicas tropicales, ¿sí? Hay un dato aquí. No tiene nada que ver con la conferencia, pero también me apoya en el sentido que gracias a los compositores somos y nos vamos creando en un imaginario de compositores y de fuerza que nos respalda absolutamente a todo el cúmulo de personas y de compositores y de gente que viene trabajando en la parte musical. ¿Sí? Maestro Orlando, sí. Muchísimas gracias por su intervención tan completa. Estamos muy atentos a su conferencia muy completa en relación al bambuco norte santandereano, y sí nos gustaría que entremos en conversación con el maestro Michael. Qué grato para nosotros poder conocer qué nos pueden decir acerca de dos preguntas que tenemos a través de Facebook Live. Una de ellas es: ¿prima el bambuco como ritmo autóctono ante la cumbia, el vallenato y otros ritmos? Y de ser así, ¿por qué se quedó rezagado en el contexto nacional e internacional? Si gusta, usted, maestro Orlando, nos puede comentar y luego vamos con el maestro Michael. El bambuco, sí, claro, igual tiene que ver hay unas ponencias que hablan sobre el bambuco como parte de ese nacionalismo que buscábamos, ¿sí? Que se buscó. O sea, la cultura es un elemento que fácilmente logra cohesionar a una sociedad y volverla y meterla dentro del concepto de nación.
o nacionalismo. En esa medida siempre se utilizó y siempre fue por decreto el bambuco, el ritmo nacional por excelencia, ¿no? Eso por decreto no se hace música, por decreto no nadie aprueba a los ritmos ni nadie baila, ¿no? Si fuera por decreto estaríamos bailando, no sé qué cosa. No estaríamos haciendo eso, entonces no funcionan. Esas son las características mismas, las relaciones que hay, que los intercambios culturales que se da una música se afiance. Tal vez no tiene la fuerza, es muy regional, se limita a las regiones y por eso tal vez no funciona, pero hay proyecciones de ese bambuco en otras músicas, como son las músicas andinas o las músicas campesinas, que están impregnadas, por ejemplo, de la música carranguera, ¿no? Yo por mi parte no tendría respuesta, no soy experto en eso, pero hay una cosa que me gustaría, si se puede, hacer hincapié en la presentación del maestro Orlando Homero. Me disculpe que le mal nombré ahora al maestro Orlando, que que me parece muy interesante el empalme entre las dos presentaciones, ¿cierto? Porque yo estoy hablando de cierto modo desde arriba de 500 años de lo que tienen en común las músicas, etcétera, y usted en sus ejemplos da como testimonio precisamente de lo porosas que son las fronteras, de lo permeables que son las fronteras, de las formas como los músicos siempre están buscando experimentar, avanzar, entretenerse, buscar público. Y eso me parece muy interesante, muy valioso y chévere el empalme allá. ¿Sí? Le pregunto si puedo, estando norte de Santander, más digamos con cierta aire como más caribeño, más hacia el territorio del vallenato y el porro y todo eso. Eso, la música del Caribe colombiano también ha influenciado en el mismo bambuco en norte de Santander. En el bambuco no, se ha visto influenciado con la música del porro, el Caribe, la cumbia, ese tipo de música. Y precisamente por eso hablo del maestro Víctor Vargas Zambrano, y ya para concluir, él es el autor de Atlántico. ¿Sí? Atlántico es un ritmo tan, tan, ta, pa, para, pa. No les digo más porque me cobran derechos de autor. Y ese ritmo y esa música están en la pelea de que eso sea el himno, así como hemos apropiado las brisas del Pamplonita, del departamento del Atlántico. Y lo hace en un reto con un señor que se llamaba Julio Ojito Mendoza. Julio Ojito Mendoza le dicen una vez tocando en Bogotá: hey cachaco, tú no eres capaz de componer nada de la costa. Y entonces debió quedar picado. Como los músicos nos gustan los retos, entonces cuando él llegó, había una nota en la cama donde se quedaban en el hotel, porque compartían y tocaban música y bailes allá, y el tipo le dijo, él era, claro, le deja una nota donde dice la nota con una partitura y un mensaje. Ahí le dejo ese porro de usted, afectísimo Vargas. ¿Cuál fue el porro? Nada más y nada menos que Atlántico, también postulado para ser himno del departamento del Atlántico. Tiene letra y fue grabado por primera vez por una orquesta que no fue la de Lucho Bermúdez, después fue Pacho Galán, muchos años después se vuelve un éxito. Entonces hay esas influencias y no es el único caso, hay otro caso del maestro Carvajalino, que también crea otras músicas costeñas que en la parte, ¿sí? ¿Y de dónde salieron? Nada que ver, salieron de unas montañas y unos valles del norte de Santander. Muchas gracias, maestros. Otra pregunta de Ivonne Paola.
¿Qué apuesta debemos hacer en las regiones para la formación de públicos en torno al bambuco? Maestro Orlando. Se viene haciendo, ¿no? Se viene haciendo. Una de las formas son los festivales. Yo creo que los festivales, y hay muchos festivales, desafortunadamente aquí no hay muchos. Y yo me vuelvo a la música, vuelvo la mirada hacia la música desde que llegué hace 15 años, porque había un festival que se llamaba el Festival de Tríos de Pamplonita. Existen 3 festivales: el Festival de Tríos de Pamplonita, el Festival Rodrigo Mantilla, el Festival Pamplonilla La Loca, que tiene que ver con músicas andinas colombianas. Eso agranda, eso permite la circulación de música, eso permite que la gente se empiece a tener la posibilidad cercana de asistir a conciertos, de ver los músicos de la región haciendo esas músicas, y me parece que eso es válido para rescatar y aumentar estos procesos de afianzamiento del bambuco en las regiones. Desde el suroccidente, esa perspectiva, pues obviamente en el Valle está el Festival Petronio Álvarez de Música del Pacífico, más también el Mono Núñez, es en Ginebra Valle. Sería interesante buscar formas de relacionar el bambuco por la misma, digamos, por la cuestión regionalista, que a veces puede hacer tipos de fronteras ya post facto, ¿no? Sería interesante buscar formas de hacer proyectos, por ejemplo, entre el Pacífico y la zona andina de los 2 bambucos, como un reencuentro. De pronto hay posibilidades de pensar en esa forma para hacer divulgar los dos géneros, las 2 culturas. Sí, claro, todas las posibilidades y todos los intentos que se hagan por cohesionar, por divulgar la música son importantes para el rescate de todas las músicas, obviamente, sí. ¿Qué podemos hacer para reivindicar y resaltar el bambuco tan nuestro a nivel internacional? Maestro Orlando. Bueno, yo pienso que y se ha hecho, el maestro Michael lo sabe seguramente, cuando se hacen los festivales, o se hacían en una época esos festivales en Nueva York de las colonias latinas. Yo creo que era una bastante bonita, interesante de compartir y ampliar esos horizontes del bambuco hacia otras regiones. Ha perdido bastante. Las embajadas en Europa en otra época hacían muchas correrías con Totó la Momposina, con el Ballet de Colombia. Ellos vivían más en Europa que en Colombia haciendo esa divulgación. Yo creo que eso se ha perdido. Eso sería bueno que se rescatara entre las políticas gubernamentales para que esa música vuelva y se rescate, y seguramente que los europeos y los extranjeros van a querer escuchar siempre y cuando eso se les muestre, ¿no? Simplemente es llevar solamente, me parece a mí. Y obviamente destacando el hecho que estamos en pandemia y en tiempos complicados para todos los músicos. Hay que pensar realmente en cómo fomentar mercados para los músicos colombianos, generalmente hablando, y obviamente entre ellos los bambuqueros, ¿no? Sí, hay otra forma, sí, y no, o sea, en este momento Colombia pasa por un momento de excelente calidad musical, excelente, o sea, el nivel musical de Colombia es un nivel altísimo. Competir aquí en Colombia es absolutamente difícil, ¿sí? Entonces, y hay gente que de alguna manera está saliendo. A veces han llevado bambucos al Festival Viña del Mar. Entonces se han logrado conectar ahí, ¿sí? Si miramos a Herencia de Timbiquí, de pronto ellos llevan algunas cositas por ahí metidas, intercaladas de músicas folclóricas bien interesantes, que eso se va y se está escuchando a nivel mundial. No digo nada, pero de pronto ese tipo de músicas un día van a decir, ya no van a decir que Colombia es una tierra de cumbia ni de vallenato, sino que hay una variedad musical, o tal vez que tiene currulao, que habla del
que hablas de otras cosas que se están haciendo acá también, ¿no? Maestros, por último, en Cancún, México, se hacía el Festival del Bambuco. ¿Era o es una influencia colombiana? Es una influencia colombiana, sí, netamente. Pelón y Marín fueron los que lo llevaron allá en la época de las grabaciones en los años 50, si no estoy mal. Entonces allá en la península de Yucatán se implementó, les fascinó tanto que todavía lo hacen. Se reemplazó el tiple por la guitarra puntera y se adicionaron guacharacas porque tenía más el del bolero y la influencia del bolero. Pero allá existe y todavía cantan bambucos y es una maravilla ese bambuco yucateco. Sí, cómo no. No sé si el maestro tenga algo que agregar de No, no, ese no. fenómeno de No, no, bambuco no, en me parece que su intervención en la primera, el maestro Alberto Bermúdez, habló algo del bambuco yucateco, como Sí, sí, también sí, un fenómeno que exactamente. sale del intercambio, de la circulación de los discos de vinilo, ¿cierto? En su tiempo. Exactamente. Sí, señor. Maestro Orlando, maestro Michael, muchas gracias por la intervención muy completa, las conferencias relacionadas con el bambuco y su injerencia en las distintas regiones del país. Agradecemos la intervención y le damos paso a Germán o Yuli para despedirnos. Mil gracias. Bueno, ustedes muy amables y esperamos que haya quedado una información pertinente para todas las personas que nos escucharon. Un abrazo y muy buena tarde. Muy amables. Así mismo, muy agradecido. Germán, tienes tu micrófono cerrado. Gracias, Julie, siempre me pasa. Bueno, al maestro Orlando Homero, muchas gracias. Al maestro Michael, también muchísimas gracias. Tenía por ahí una pregunta, pero el tiempo se nos fue, mejor dicho, como nada de lo No, agradable que fue esta charla. Pero entonces, pues, a ver, esta es la quinta sesión de 8 que nosotros tenemos y de un panel de cierre en el que van a participar no solamente los maestros Michael y Orlando Homero, sino todos los que estuvieron y estarán en este ciclo. Entonces, nuestra invitación entonces es para el próximo, el próximo miércoles 21 de octubre, es decir, dentro de 15 días, señor. día en el que vamos a tener a los maestros Susana Vargas Carrera y Juan Carlos Gómez Álvarez, hablando la maestra Susana en su ponencia Huila, Tradición y Goce a ritmo de bambucos, sanjuaneros y rajaleñas, y el bambuco en el Cauca, nuevas tendencias por el maestro Juan Carlos Gómez Álvarez. Ahí me imagino que hablaremos otra vez del bambuco patiano, ¿sí? Y de pues cómo también se fue irrigando en toda la geografía de nuestro país que alcanzó el bambuco. A todos, muchísimas gracias. Julie, muchas gracias por habernos acompañado. Nayibe, muchas gracias por esa moderación tan maravillosa. Neil, mil gracias por toda la gestión y el apoyo desde la sucursal de Cúcuta, Julie desde Buenaventura, Nayibe como moderadora desde la sucursal de Pasto, nosotros desde Manizales y otras 6 sucursales más de la red de bibliotecas del Banco de la República que hacemos posible este maravilloso proyecto. Maestro Michael, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Michael y el maestro. Pues ha sido un placer tenerlos a ustedes en esta oportunidad, conocer de pronto toda esta información, compartir todos esos conocimientos y las investigaciones que les han permitido tener como tanto que compartirnos, tanto que socializar. Bueno, pues digamos que en este instante ya estamos dando cierre a este quinto encuentro.
Queremos ante todo también agradecer a las personas que se comunicaron, que se conectaron a través del Facebook Live, que estuvieron siguiendo el evento, que estuvieron también interactuando con sus interesantes preguntas y bueno, pues nos deja simplemente claro que estos espacios de reflexión, de encuentro son necesarios y se seguirán promoviendo desde el Banco de la República. Muchísimas gracias una vez más y que tengan una feliz tarde.